A continuación, el grupo 2 presenta su proyecto de Photovoice, el cual considera expresarse utilizando fotos y narrativas sobre la violencia de género, centrándose en la violencia sexual hacia las niñas, adolescentes y mujeres en distintos ámbitos, sea en el espacio familiar, el educativo, en la sociedad y en la calle. Mi proceso de fotonarrativa comenzó intentando mostrar cómo el machismo y la violencia patriarcal dejan marcas en los cuerpos, pero desde una foto bastante literal. En el proceso pudimos debatir y llegamos a la conclusión de que estas marcas no solo son físicas, sino que también son simbólicas, psicológicas, históricas, sociales, y que en mayor o menor medida nos marcan a todos. No importa el contexto del que vengamos, siempre somos atravesados por algún tipo de violencia machista. Para mí, el proceso de Photovoice fue muy enriquecedor debido a los diferentes contextos que teníamos, las ideas, los niveles de conocimiento y vivencia de la temática. Por mi parte, sirvió para reafirmar la necesidad de la militancia feminista en todos los ámbitos y para reivindicar las voces silenciadas, y para seguir pensando y preguntándonos sobre ciertas preguntas y ciertas temáticas que dejamos en la última diapositiva como pensamiento colectivo. Según la encuesta de Gobierno de España, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual. 1 de cada 10 ha sufrido algún tipo de violencia sexual. 1 de cada 20 mujeres ha sido violada. 1 de cada 2 mujeres, es decir, la mitad de las mujeres que viven en España, han sufrido algún tipo de violencia machista en su vida. Ese dato viene de septiembre de 2020. Detrás de los datos se esconde el hecho de que existe un silencio colectivo de los individuos y de la sociedad, el cual impide que las mujeres víctimas de la violencia encuentren una salida. Hay muchos silencios que no deberían existir, silencios que crecen como manchas de aceite. La violencia de género debe ser uno de ellos, el cual no debe considerar como problema de las víctimas ni de las mujeres. Es un problema de todas las personas, y un futuro libre de violencia de género debe ser una aspiración de todas las personas. Por eso, silencio nunca es la solución. No nos callamos. El proceso de Photovoice fue muy positivo. La verdad que juntarnos entre tantas personas, entre 5 personas, a pensar las violencias sexuales y a pensar las violencias de género en nuestra vida cotidiana fue muy conmovedor y muy fuerte. Hubieron momentos muy sensibles, pero como grupo lo hemos podido afrontar y pudimos sacar conclusiones que nos hacen mejores activistas políticos a la hora de pensar justamente las violencias sexuales, ¿no? Y el género. Una de las cuestiones que surgió, que atravesó todo el proceso, todo el taller, era, bueno, que lo personal es político porque entendíamos que había muchas cosas que nos atravesaban desde la intimidad, pero que podíamos resignificar a nivel político y darles un sentido más estructural para poder pensar cómo nos atraviesan las violencias, incluso con nuestras diferencias culturales y geográficas. Fue una gran experiencia, el grupo, como dije anteriormente, el grupo que se conformó fue muy lindo para trabajar y trabajamos con muchísima comodidad y respeto. Y bueno, a partir de nuestras narrativas iniciales construimos una narrativa colectiva que considero de muchísimo valor porque justamente nos hemos expuesto y nos hemos dedicado a poder pensar la problemática desde nuestra intimidad y desde nuestra subjetividad. Así que bueno, estoy muy contenta de haber atravesado este proceso. Parte de sus cuerpos quedaron atrapados en aquellas parras, cada vez que un compañero de su escuela la convenció de entrar en ellas, cada vez que la embriagó para no tener que convencerla, cada vez que sus voces se perdían en la muchedumbre y el ruido de las fiestas. Eran sus compañeros de aula, sus amigos, sus hermanos.
Eran ellos quienes mancharon sus vidas ensangrentando primero su ropa interior. Parte de ella sigue atrapada hoy en aquellos viñedos. Esa viña hoy es un restaurante. Ayer era el espacio por excelencia para violar a adolescentes, amigas, compañeras. Lugar privilegiado, lleno de ojos pero sin miradas, así que mejor lugar para esconderse. Había una especie de modus operandi del que todos éramos partícipes, mirando, negando, silenciando. Algo dentro nuestro decía que no estaba bien, un miedo todavía inconsciente que nos hacía preparar mentiras de antemano para evitar quedar atrapadas en la finca para siempre. Sin embargo, ese para siempre tiene algo de incierto. Ellos las atraparon, pero el silencio no fue eterno, nunca lo es. La sangre de todas las estudiantes sigue derramada en esa tierra, pero comenzó a sembrar voces que debían encontrarse inevitablemente para poder liberar parte de lo que dejaron atrás, en aquella fiesta, en aquel compañero, en aquel restaurante, en aquel viñedo que parecía nunca dejar de crear nuevos relatos. Mi relato se basa en la experiencia de compañeras con las que asistí al secundario. En él, los estudiantes más grandes, de los años más grandes, los de quinto año, cuarto año, organizaban fiestas donde invitaban a toda la escuela. En ellas repartían alcohol gratis a las estudiantes más chicas de años más bajos, como estudiantes de segundo año. Las fiestas se hacían normalmente, tradicionalmente, en una finca en un departamento de la provincia que se llama Luján de Cuyo. En esas viñas se violaban a muchas compañeras, a muchas amigas, a muchas hermanas. Las llevaban en un estado de embriaguez y las abusaban sexualmente. Pasaban los años y la tradición seguía. La tradición no eran las fiestas, sino que eran los abusos. Todos consentíamos sin ser conscientes de eso. Sabíamos lo que pasaba y nunca nadie hizo nada hasta que en el 2018 se llevó a cabo una serie de scratches donde se empezaron a decir los nombres, se empezaron a mostrar las caras. Y en ese sentido es que se rompe el silencio. Las estudiantes, las amigas, las hermanas que comenzaron a hablar, pudieron empezar a sanar y a salir de esas tierras. ¿Qué me hizo pensar que en un país rico no se viven las violencias machistas? ¿Creía acaso que por estar alejado de mi país no me encontraría con las mismas estructuras? Las calles de Europa también son escenarios de confrontación y de lucha. Me encuentro con un muro intervenido en el marco del 25N. Hay dos partes de la intervención artística. A un lado, distintos rostros de mujeres famosas que a lo largo de la historia han demostrado fuerza y poder propio. Frida Kahlo, Rosa Parks, Marie Curie y muchas otras. Pero no me conmueve. Siento que ya lo he visto antes. La segunda parte de la intervención, sin embargo, es la que atrapa mi atención y me interpela. La gente pasa y yo sigo inmóvil en medio de la calle, observando las imágenes que componen un collage. En cada papel hay nombres de mujeres que no fueron famosas, pero fueron asesinadas por su sola condición de género. No sé qué hacer. Me lleno de culpa por mí y por todos los hombres. Impotencia. Dolor. Lo único que puedo hacer es sacar una foto y llevarla conmigo, como una forma de saber que en mi celular estará ese recordatorio de que yo también soy culpable, que tengo enormes privilegios y mi responsabilidad es ayudar a cambiar este mundo que asesina a las mujeres. Espero que una niña se construya y se reconstruya como el árbol vuelve a florecer en primavera. Una niña pueda continuar despierta pese a que se secaron sus ramas. Una niña pueda expresar lo que siente dentro de sí y ser libre. Una niña pueda ser acompañada en lugar de ser dañada. Una niña se resignifique, se transforme, permanezca. Con esta imagen quise representar la resiliencia y resistencia colectiva ante la violencia sexual hacia las niñas y la violencia de género en todas sus manifestaciones. Así como el árbol que en invierno, después de pasar frío, se le caen todas las hojas, así como vemos en la imagen el árbol de la mano izquierda. Es como pasar una situación muy intensa y traumática que resquebraja a causa de la violencia de género, que luego con resiliencia
y resistencia en colectivo y soporte a las niñas y a las mujeres y a las jóvenes, se puede resurgir como cuando le salen las hojas al árbol en primavera, así como vemos la imagen del árbol de la derecha. Después del proceso de habernos expresado de manera individual y haber reflexionado sobre las marcas, el silencio que se mantiene, el miedo, los pactos, la memoria y la resiliencia hacia la violencia de género, así como ser mujer es un riesgo, que se normaliza la violencia y se da el machismo desde temprana edad, pasamos a realizar un debate grupal considerando aspectos comunes que aparecieron en nuestro trabajo. Y como vemos en la imagen, tenemos una reflexión en el centro y nuestras imágenes alrededor de esta reflexión. Las imágenes empiezan desde la imagen del pacto, pasando por las marcas, luego el silencio, el miedo y termina con la resiliencia y la memoria. Esto nos llevó a esta reflexión central. Entendemos que lo personal es político y se necesita una respuesta colectiva. Proponemos pensar cómo podemos actuar, intervenir y prevenir la violencia y la cotidianidad machista. Ante ello, surgieron estas preguntas que están en esta imagen alrededor, que nos guían a acciones concretas a nivel político y personal para abordar la violencia de género. Entonces, preguntamos, ¿cómo dejar de reproducir la violencia? ¿Quiénes y cómo se disputan nuestros cuerpos? ¿Cómo rompemos el silencio? ¿Cómo hacer de nuestra voz una herramienta de lucha? ¿Qué hacemos con las marcas? ¿Cómo se recupera el territorio, espacio, cuerpo simbólico? ¿Cómo generamos redes que nos sostengan? ¿Cómo cumplimos con la ESI, es decir, con la educación sexual integral? ¿Cómo evitar las violencias físicas? Estas preguntas no tienen respuesta necesariamente, sino que nos sirven para caminar, para ir hacia algo, para una acción política. La memoria, resiliencia y resistencia colectiva es central, así como la implementación de la ESI, es decir, de una educación sexual integral, con énfasis en reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad, cuidar el cuerpo y la salud y conocer y ejercer nuestros derechos. Gracias.